¿Qué tal? Bienvenidas a todas las personas a Género y Deporte. Soy Pablo Santamaría y este viernes nos unimos por acá para hablar de una realidad que afecta a muchas personas, que es el bullying escolar. Durante todo el mes de enero iniciamos el ciclo de este año nuevo del 2026 para hablar sobre la cultura de la paz y la no violencia en entornos escolares. Y bueno, entonces pensamos que sería muy importante hablar del bullying como uno de los temas principales para la cultura de la paz y la no violencia en estos espacios educativos. Y pues bueno, a lo largo de estos viernes, que han sido dos, bueno, pues primero iniciamos con un invitado que nos platicó acerca del contexto histórico sobre la cultura de la paz y la no violencia. Y después hablamos un poco también acerca de la importancia de generar espacios para hablar sobre la cultura de la paz. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, para hablar de este tema tan importante que va a generar, escuchar, reflexionar y generar conciencia sobre la importancia del respeto, la empatía y la convivencia sana en las comunidades educativas. Tenemos a la licenciada Carolina Reyes Piedra. Ella es licenciada en psicología por la FE Zaragoza UNAM, con especialidad en terapia cognitivo-conductual, con 9 años de experiencia clínica atendiendo a adolescentes y adultos, profundizando en el estudio de las secuelas emocionales y traumáticas derivadas de la violencia intrapersonal. Desde hace 6 años colabora en la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva UDEI en la SEP, donde trabaja directamente en la creación de entornos escolares seguros y en el apoyo a estudiantes con necesidades específicas. Su visión combina la precisión del diagnóstico clínico con la intervención práctica en el sistema educativo, lo que le permite abordar el acoso escolar como un fenómeno complejo que impacta la salud mental a corto y a largo plazo. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Paula, por la invitación. Y bueno, pues si me permiten, le voy a dar el espacio a Carolina y voy a compartir una presentación que ella preparó para esta tarde. Y pues bueno, cualquier duda o comentario, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios y esos comentarios se los haremos a llegar a la licenciada Carolina para cualquier situación. Y pues bueno. Bien, gracias. Sí, ya puedo ver la presentación. Gracias, Pablo. Bueno, la intención, y agradezco mucho el tema del bullying y la apertura que se tenga ante esta problemática que considero es grave y de vital importancia, pues ahondar en ella, conocer qué es y principalmente las afectaciones que puede generar en los niños, niñas y adolescentes de México. Entonces, pues justo, ¿no? El bullying no es un juego y lo que queremos abordar es no solo escuchar una plática que nos diga ya específicamente qué es el bullying y que todos hemos escuchado sobre ese término y tener también nuestras ideas o nuestras creencias sobre este tipo de violencia, ¿no? Sino realmente es algo, insisto, que está pasando en las escuelas, en los pasillos, en las aulas, en los celulares, incluso de nuestros niños, niñas y jóvenes, y que es de vital importancia conocerlo y atacarlo, ¿sale? Bueno, pues en general esto es una forma de violencia que va a impactar en muchos sentidos y principalmente en la construcción de nuestra autoestima y de la salud mental, que es de vital importancia, pues reconocer y darnos a conocer, ¿sale? Que la salud mental es de vital importancia, ocuparnos de ella, verificar de qué se trata y, insisto, el cómo el bullying, cómo el acoso escolar va a impactar directamente en este tema, ¿sale? Muchas veces, y esto también es importante mencionarlo, los adultos no lo vemos. Y aquí es donde caemos en cuenta, donde normalizamos la violencia, ¿no? Donde creemos que forja carácter, que pues todos lo hemos vivido, incluso si le preguntáramos a cada uno de los espectadores del programa es, ¿has vivido bullying o violencia escolar? La gran mayoría diría que sí, pero tal vez no lo vería como bullying o como acoso, incluso diría, ah, bueno, pues son burlas, son comentarios de los compañeros. Ah, bueno, sí nos apeábamos, pero pues, ay, es normal, ¿no? A todos lo hacíamos, todos lo hacen, es la forma en la que nos llevábamos y que incluso en muchas ocasiones podemos decir, ay, ahora los niños de ahora, los adolescentes de ahora son más, pues, chillones, ¿no? Ahora ya no se aguantan, ahora ya lo dan a ver y antes todos lo hacíamos, uy, antes era peor, ¿no? Y incluso todos podemos contar hasta una historia de algo que vivimos o que incluso vimos y entonces nos convertimos en espectadores de la violencia y esto es lo que quiero enfatizar el día de hoy, el cómo la violencia se ha normalizado tanto que llegamos a las escuelas y que vemos que es bastante común y bastante normal el hecho de que nos empujemos, nos apiemos, nos pongamos el pie, nos pongamos apodos
como forma de convivencia, como la forma de convivir en la escuela, como la forma de estar y como la forma de llevarnos con nuestros amigos. Entonces, presento datos alarmantes para reafirmar que esto no es broma, que esto no es cosa de niños, que esto no solo pasa en algunos lugares, incluso yo podría decir que pasa en la gran mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas de nuestro país, ¿sale? En la siguiente presentación quiero mencionarles un dato alarmante, y es que México es el primer lugar en casos de bullying en el mundo. Entonces, nos estamos peleando el lugar entre España y México, ¿no? Pero principalmente México es uno de los primeros lugares por eso mismo, porque hemos normalizado tanto la violencia que entonces llegamos al punto de decir que en todos lados nos agredimos, en todos lados nos golpeamos en todos lados, vemos la violencia, ¿sale? Y un caso más grave, pues es que en el 2024 existieron 280,000 casos documentados de violencia escolar. Entonces, a mi parecer es un número alarmante. Y vamos a la realidad. Estos son los casos que sí están documentados, estos son los casos que sí pasaron a un nivel mayor, que hay de los casos que nunca supimos, que hay de los casos que todavía están pasando y que pues realmente no nos hemos ni enterado por todo esto, ¿no? Porque hemos normalizado la idea de así se tratan, así son, así se llevan, así es la forma en la que conviven los jóvenes, los adolescentes, los niños, que probablemente muchos de ellos no están documentados, ¿sale? Esto es importante porque, ¿qué podemos decir? En la siguiente presentación decimos que por lo menos 7 de cada 10 niños, niñas o adolescentes ha sufrido un caso o algún tipo de acoso escolar. Es decir, el 70% de nuestros niños, niñas y adolescentes ha vivido violencia escolar. Y esto ha generado un dato todavía muchísimo más alarmante, que es que por lo menos 200,000 muertes al año en el mundo son causadas por el bullying y el ciberbullying, porque esto provoca tendencias suicidas u homicidios. Tenemos que ser conscientes, y voy a repetir mucho esto, que es que la violencia va a generar otro tipo de conductas, en este caso, agresiones mucho más directas que pueden llegar hasta el uso de armas, hasta peleas que pueden llegar a causar las muertes, hasta orillar a las personas que tienen que pasar por ese tipo de situaciones al ya no querer vivir, ¿no? Y cometer conductas suicidas. Entonces, esto es un dato de la CNDH en el año 2024. Tendríamos que ver cómo se van moviendo los datos, porque yo no creo que los datos hayan bajado. Incluso supongo que los datos también han aumentado, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar principalmente sobre qué es el bullying. En la siguiente presentación, bueno, nos habla que el bullying es el hostigamiento físico y o psicológico que es al que es sometido un menor, ya sea por un compañero o por un grupo de ellos. Vamos a hablar que el bullying se da en las escuelas, ¿sale? Si estamos hablando de la violencia se da en todo tipo, pero específicamente el bullying o el acoso escolar se va a dar en un ambiente educativo. Y tiene ciertas características o tiene que cumplir 3 requerimientos específicos. Uno de ellos es la intencionalidad. Es el hecho de que hay una intención clara de violentar al otro, de generar daño, de generar sufrimiento o de generar malestar. Es decir, voy con toda la intencionalidad de hacer daño. No es casualidad, no es se me atravesó, voy con esa intención de molestar. La repetición en la que se da, esto es de forma frecuente. No ocurre una sola pelea, no ocurre una sola vez aislada, ocurre de forma frecuente y reiterada, todos los días, todas las semanas, en todo momento, en todos los lugares y donde hay un desequilibrio de poder, ¿sale? Este se presenta en un contexto donde hay dominación y principalmente se aplica a menores que son percibidos como un estado de indefensión. Pues ya conocemos los desiguales, los que son diferentes, los que consideramos que su apariencia física es distinta a la que consideramos es igualitaria, que también están en una desigualdad psicológica, social, económica. Principalmente estos grupos están en una situación de vulnerabilidad, ¿sale? Eh, entonces, ¿cómo vamos a manifestar ese bullying? ¿Cómo se manifiesta el acoso escolar? Bueno, a través de la violencia. Y este puede ser en la siguiente, por favor. Puede ser de forma física, en el caso de daño físico, golpes, daño directo, empujones, mordidas, rasguños, zapes o incluso el robo de sus propias pertenencias. Hay un montón de casos documentados, desafortunadamente, y muchos de ellos de años de hace pocos años. Por ejemplo, hace poquito sonó mucho el tema de una chica en secundaria que la lanzan de un tercer piso sus compañeros, ¿no? Porque pues le gustaba la música coreana.
Y entonces, al hecho de tener gustos diferentes a los de sus compañeros, pues entonces las chicas y el grupo de amigos, compañeros más bien, pues la lanza del tercer piso de la escuela, ¿no? Causándole daños severos. Entonces, no podemos, insisto, minimizar que solamente es un golpe, que solamente es un empujón, que solamente le puse el pie cuando va caminando, sino ya estamos subiendo el nivel de agresión en el que están presentándose este tipo de conductas. El acoso verbal, donde utilizamos los insultos, las burlas, las amenazas, los comentarios degradantes, los apodos, donde menospreciamos emocionalmente, donde los etiquetamos, donde generamos una etiqueta grave en la persona a partir de sus gustos, de sus ideas, de su personalidad, de su aspecto físico, etcétera, ¿sale? En este caso, por ejemplo, la violencia verbal, hablando de apodos, ahorita más adelante vamos a hablar también sobre la familia y desde dónde se genera la violencia, y es, pues es que es un apodo, ¿no? A mí también me dicen en mi casa chaparro, y pues X, ¿no? No es normal. Cuando no es así, cuando entonces yo veo que en la comunidad donde vivo, pues todos tenemos apodos a partir de nuestras características físicas y demás, psicológicas, y entonces yo creo que eso está bien y entonces lo imito hacia mis compañeros. También hay un tipo de acoso social o relacional. Aquí vamos a hablar de la exclusión social, la difusión de rumores o el aislamiento intencional. El típico de aplicamos la ley del hielo, ¿no? A él no le hablen, a él lo hagan a un lado, a él no lo escogen el equipo de fútbol, ay, con él nadie quiere estar en el equipo de trabajo, ay, tú no, tú hazte para allá, tú eres el apestoso, tú para allá, y empezamos a excluirlo, ¿sale? A ti no te invitamos, a ti no te formamos parte del grupo, a ti no te integramos, ¿sale? Y pues una de las más recientes, que tal vez ya no es tan reciente, pero está bastante presente, pues es el ciberacoso. Um, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes tengan un dispositivo electrónico y accedan ahora al mundo del Internet, pues también se ha ocupado para poder generar violencia, ¿no? A través de esto, de redes sociales, mensajería instantánea, en donde acosamos, humillamos, intimidamos, incluso publicamos imágenes degradantes. Ahora con la inteligencia artificial se ha dado mucho, ¿no? En donde publican una imagen con ciertas características que ya está alterada con la inteligencia artificial para dañar, para ridiculizar a la persona, ¿no? Y eso se comparte con todo el grupo, se comparte con toda la comunidad. Y entonces eso todavía es más preocupante. ¿Por qué? Porque ahí no sabemos específicamente quién comparte esa información, quién está emitiendo la violencia, porque estoy detrás de una pantalla. En muchas ocasiones, pues crean perfiles falsos, envían mensajes amenazantes, llaman, hacen llamadas insistentes de amenaza. Y esto pues al final genera una cosa omnipresente, perdón, porque pues realmente no sé de dónde viene, pero es constante y es constante. Y entonces en cada momento que yo reviso la red social, llega el mensaje, llega la foto, llega la burla, llegan los comentarios, que puede generar un conflicto real, ¿sale? Entonces, bueno, hablando de esto, tenemos también que hablar en qué niveles se da principalmente el acoso escolar. A partir de estas estadísticas se menciona que el nivel secundaria es el nivel en donde más acoso escolar hay. Y tiene una explicación real. ¿Por qué? Pues porque están justo en ese proceso de construcción de la identidad. Y entonces en secundaria, socialmente hablando, los adolescentes que cumplen entre 12 y 15 años, pues están en ese proceso de conocer qué les gusta, conocer qué no les gusta, incluso esta parte de pertenecer a un grupo social. Y ahí es donde nos orillamos, ¿no? Donde incluso por presión social, por ser popular, por caer bien, incluso por demostrar poder o estatus, puedo generar esta violencia. Perdóname. Entonces, cuando estoy en ese proceso de construcción de la identidad y aparte mis hormonas, porque estoy en un proceso de cambio radical en donde estoy creciendo, en donde soy adolescente, en donde ni siquiera logro contener mis emociones, controlar mis emociones, saber qué siento, saber qué tengo. La violencia es una de las principales herramientas para poder yo ejercer ese poder, para poder demostrar que yo aquí soy quien mando, para poder demostrar que nadie está por encima de mí y entonces aparte obtengo el halago de mis compañeros. En secundaria se ha dado ver que la agresión es todavía muchísimo más punitiva. Los golpes son mayores. Incluso
insisto, podríamos preguntar a la audiencia sobre qué tan común eran las peleas afuera de la secundaria, ¿no? Y el típico de nos vemos a la salida y entonces nos peleamos afuera de la escuela y las peleas en la calle son muy constantes. Ahora a través de las redes sociales hay inmensidad de videos en donde muestran unas conductas extremadamente violentas y mismas incluso que han causado daños severos como la muerte, ¿no? Hay muchos videos difundidos en redes sociales en donde los alumnos se están peleando y entonces en un mal golpe causan un daño cerebral, causan la muerte, causan daños severos en sus compañeros, justo por esto, ¿no? Porque la violencia está también muy normalizada en esta dinámica. En primaria existe también un 27%, tampoco es un número bajo, y estamos hablando que primaria son niños de 6 años hasta los 12 años, entonces estamos hablando de niños, niñas. En este nivel principalmente el hecho de que se conozcan los casos todavía es mayor. ¿Por qué? Pues porque los papás están mucho más atentos a los niños de primaria, a diferencia de los niños de secundaria. Los niños de secundaria en este punto de adolescencia y rebeldía, pues los papás empiezan como a soltarlos un poquito más. Incluso no se nota o no se dan cuenta a veces del daño físico que puedan llegar a traer, incluso hasta por la forma de vestir de los adolescentes, ¿no? En donde ya cubren más su cuerpo por los cambios físicos que están teniendo y entonces evidentemente es mucho más difícil para los padres darse cuenta de un daño físico, mucho menos de un daño o de un ciberacoso, porque también son muy, no sé, yo podría decir, recelosos de sus dispositivos móviles, ¿no? O sea, nadie quiere que vea mi teléfono, no quiero que nadie me supervise y pues los papás tampoco supervisan mucho los juegos que tienen, las interacciones que van teniendo. A diferencia de en primaria pues sí los papás están un poco más atentos porque todavía se consideran niños, niñas, y ahí es mucho más fácil que se den cuenta cuando viene golpeado, cuando le robaron las cosas, cuando el niño llora, porque ahí hay todavía muchas más cuestiones emocionales que los niños van presentando, ¿no? Y en preparatoria estamos hablando de un 17%. Y caigamos en cuenta que probablemente no es que haya menos casos en preparatoria, yo diría que hay igual cantidad de casos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que probablemente en preparatoria ya no se denuncian tanto. Porque imagínate, si llevamos 6 años en primaria, más 3 años de secundaria, estamos hablando que hemos vivido 9 años bajo la violencia escolar. Y entonces en preparatoria yo ya llego a un nivel bachillerato donde digo, pues esa es la forma en la que nos llevamos, ¿no? Pues esa es la forma, pues entonces mejor me aguanto o mejor busco otras formas de poder canalizar esto. Y bueno, esto, insisto, va a generar una cadena de problemas, porque entonces también es donde viene el consumo de sustancias a nivel psicológico. Entonces, al no poder eh, pues a no poder como contrarrestar este tipo de violencia a nivel psicológico, entonces yo me puedo ir hacia otro tipo de conductas que también me puedan generar bienestar, entre comillas, y ahí es donde vienen las conductas delictivas, o ahí es donde viene el consumo de sustancias, y ahí es donde viene la depresión más severa y una serie de consecuencias mucho más graves y radicales. Entonces, insisto, no es que en preparatoria no se dé el acoso escolar, siento que, o considero, perdón, que se denuncia menos. Entonces, pues sí es importante también darnos cuenta de que ocurre en todos los niveles, ¿sale? Y que pues, insisto, la violencia va a estar presente en todo momento. ¿Cómo impacta escolarmente este tipo de acoso escolar, de violencia? Eh, una es la deserción escolar. En México, el 10% de las víctimas va a preferir abandonar la institución de forma definitiva para evitar la violencia. Al yo darme cuenta que no puedo contra los agresores, al yo darme cuenta que la violencia es constante y al yo darme cuenta que mi situación emocional, física, ya está así en el límite, ¿qué voy a preferir? Dejar de ir a la escuela. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, a nivel primaria y secundaria, los padres de familia optan por cambiar de escuela. Pero desafortunadamente a veces recaemos en lo mismo o en algo peor, ¿no? Porque no podemos asegurarnos que haya ciertas escuelas en donde no haya este tipo de acoso y eso es preocupante. Y sigo insistiendo, generamos una cadena en donde hay deserción escolar, evidentemente dejamos de lado la trayectoria escolar y entonces, pues corto, ¿no? Chicos que no terminan la educación básica, chicos que no culminan la educación media superior, justo por ese tipo de conflictos. Y obviamente, imagínate que yo voy a la escuela todos los días y todos los días me molestan y todos los días ya no quiero ni ir al baño porque en el baño me molestan, ya no quiero salir ni al receso porque en el receso es el lugar en donde más me molestan, donde me roban mi dinero, donde me roban mis cosas, donde me pisan mi lunch, donde me golpean. Pues evidentemente cuando yo regreso al salón de clases y la profesora está dando la clase de español, de matemáticas,
pues no voy a tener ni siquiera concentración. Entonces voy a tener un bajo rendimiento académico. Obviamente la violencia va a afectar directamente en la concentración y el procesamiento cognitivo de los estudiantes. Yo estoy pensando en cómo defenderme, incluso yo estoy pensando en cómo salir corriendo a la hora que toquen el timbre para que no me agarren, ¿no? Cómo salir y irme corriendo a mi casa para que no me atrapen. Y entonces, pues yo le digo al niño que mejor se concentre en aprenderse las fracciones, pues eso no va a pasar porque yo estoy más preocupado en salvaguardar mi integridad. Entonces, genera un conflicto también mucho más caótico, ¿sale? ¿Qué consecuencias? Y bueno, para mí es importante hablar de las consecuencias psicológicas, que son las que principalmente veo y las que atendemos también, esto es importante. ¿Cuál van a generar? La ansiedad. Cualquier síntoma de ansiedad que obviamente se va a manifestar, perdón, de forma fisiológica, va encaminado hacia la taquicardia, ataques de pánico, sudoración excesiva, malestares estomacales, dolores, y principalmente, pues esta sensación de tengo que escapar de la conducta violenta, tengo que escapar de mis compañeros, tengo que escapar de esto, y esto genera un estado de alerta constante, ¿sale? Va a generar, obviamente, depresión, y la depresión es un tema a poner sobre la mesa, porque la depresión va a traer un montón de consecuencias. ¿Cuál es la más radical? La ideación suicida, el suicidio, que sí está generando y que sí hay datos alarmantes sobre la cantidad de jóvenes que se están suicidando, esa es la realidad. Por ejemplo, el suicidio en jóvenes de 10 a 14 años es la cuarta causa de muerte en México, y en jóvenes de 15 a 24 años es la tercera causa de muerte, ¿sale? Entonces, pues los datos son alarmantes porque al no encontrar solución, al verse atrapados en esta situación de acoso escolar, pues voy a generar depresión, voy a generar tristeza, voy a generar un montón de situaciones que me pueden llevar a ese punto de ya no querer vivir, incluso de no solo ya no ir a la escuela, sino de ya no querer ni siquiera existir. Entonces es un caso también delicado. La baja autoestima, el hecho de que todo el tiempo me estén etiquetando y me estén diciendo cosas como eres tonto, eres feo, no sabes, nadie te quiere, todos te odiamos, algo está mal contigo, pues evidentemente va a generar ese concepto en mí. Ahora, entre los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pues estamos construyendo justo este proceso de personalidad, de quién soy, y cuando todo el tiempo me están diciendo cosas terribles, voy a generar una creencia, y esa creencia va a avanzar conmigo por muchos años e incluso hasta por el resto de mi vida, ¿sale? Va a generar trastornos del sueño. O voy a querer estar dormido todo el tiempo o no voy a querer dormir porque estoy en un estado de alerta. Voy a tener pesadillas recurrentes sobre que me molestan, que me acosan. Imagínate que están difundiendo información sobre alguien, sobre mí, perdón, pues yo no creo que pueda conciliar el sueño, evidentemente, porque estoy en una angustia constante de qué va a pasar y mañana qué va a ocurrir y no quiero ir a la escuela y me están obligando, ¿sale? El aislamiento social, no tengo amigos, no hablo con nadie, incluso en mi casa estoy apartado, no quiero que nadie me dirija la palabra, no quiero que nadie me toque, no quiero que nadie sepa de mí. Y trastornos obsesivos compulsivos, al hecho de que yo esté constantemente recibiendo ideas de que yo no soy bueno, de que yo soy tonto, entonces buscaré frenéticamente demostrar lo contrario. Y entonces empiezo a hacer cosas o empiezo a adquirir manías que probablemente antes no tenía. ¿Sale? Estas son consecuencias psicológicas por mencionarlas, porque nos podríamos aventar un montón de tiempo hablando sobre todas esas consecuencias que genera el acoso escolar, ¿no? Principalmente en el ámbito de salud mental. Ahora, ¿qué también es importante mencionar? Uno podría decir, bueno, ya, o sea, ya no voy a la escuela, yo ya terminé esto, yo ya terminé mis estudios, ya nadie me molesta, ya, soy libre por fin. Pues no, desafortunadamente el acoso escolar y la violencia que hemos recibido durante este periodo de tiempo escolar también va a tener consecuencias en la edad adulta. Y es grave porque uno podría decir, ya me salvé y listo, sino, no. Yo les comento a veces a algunos de mis pacientes y es, qué buen trabajo hizo el bully porque después de que ya lo dejaste de ver, saliste de la secundaria y jamás lo volviste a ver, sigue estando presente en tu mente por todo lo que te dijo y por todo lo que señaló en su momento. Entonces, ¿qué consecuencias va a generar en un adulto? Depresión, ansiedad, trastornos de pánico, estrés postraumático, miedo, insatisfacción de todo lo que haga. Pues imagínate que yo tenga una habilidad, un logro y diga, wow, terminaste una carrera universitaria, pero por toda la violencia que en algún momento fuiste o recibiste, perdón,
digas, pues sí, pero no vale la pena, pues sí, pero cualquiera lo hace, pues sí, pero no es nada relevante, pues sí, pero ni aprendí nada. Y empieza uno a desvalorizarse, ¿sale? En casos graves va a generar ideación suicida o intento suicida, que probablemente de jóvenes dirían, pues no me atreví, pero ahora que soy adulto, pues ¿por qué no? Y empezamos a tener más y más ideas referente a esto. Va a haber una dificultad para mantener relaciones familiares y sociales, como no logré interactuar de la mejor forma, como no logré establecer un vínculo, una red de apoyo, pues evidentemente mis relaciones sociales van a ser deficientes, no voy a saber cómo relacionarme porque voy a tener miedo. Voy a tener miedo de que me vuelvan a decir cosas, voy a tener miedo de que las personas que considero a mis amigos no confíen en ellos y me traicionen, voy a generar todo el tiempo un estado de alerta, ¿sale? Hay menor desarrollo, perdón, de habilidades sociales adaptativas. Vamos a tener una disminución general de la satisfacción vital, ¿sale? No me siento a gusto con nada, no voy a sentir que nada me satisface, voy a sentir que todo está mal en mí y obviamente va a haber un malestar emocional a lo largo de los años. Y un caso muchísimo más grave, que es un tema aparte, pues es que si normalicé tanto la violencia durante todos estos años, cuando yo llegue a pedir un trabajo, pues también puedo ser víctima de violencia y ahora se va a llamar moving, que es el bullying laboral, ¿no? En donde pues yo estoy acostumbrado a que me griten, a que me humillen y entonces no va a pasar nada si el jefe me grita, me dice que soy un inútil, me dice que no valgo nada, si los compañeros de trabajo igual me apartan, me hacen a un lado, no me incluyen, te hacen rumores de mí, también recibo ciberacoso, y entonces yo lo normalizo, ¿no? Y entonces de pasar a acoso escolar, pues ahora paso a acoso laboral. Entonces es un ciclo sin fin. Y sigo insistiendo, es grave, es bastante grave, ¿sale? ¿Qué pasa? Y uno podría decir, bueno, pues entonces el problema es el que emite la violencia, ¿no? O sea, el problema es del bully, el problema es del acosador, el problema es que está mal, el problema es que hay que hacer algo contra ellos, hay que castigarlos. No, creo que tenemos que ver un factor muchísimo más grande del acoso escolar. Y uno de ellos es que hay muchos factores que se asocian a la violencia. Uno de ellos es la estructural y vamos a la realidad. Las comunidades en donde se emite la violencia, pues se caracterizan pues por la pobreza, por el desempleo, por el alcoholismo, la drogadicción y la violencia de género, que uno podría decir, ah, ya es menos, claro que no es menos, incluso va en aumento. Y entonces, imagínate un niño, un adolescente, una niña, un adolescente que vive en este ambiente, en este tipo de estructura, ¿sale? En donde familiarmente, por ejemplo, hay conflictos intrafamiliares, hay violencia intrafamiliar, hay falta de límites, donde los papás han desistido y han dicho, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, yo ya no puedo contigo porque eres necio, porque no entiendes, porque no sigues reglas, es tu problema, ¿no? Y entonces hay un abandono y el chico vive en esa violencia o en esa estructura de violencia, pues ¿cómo esperamos que lleve una convivencia pacífica? Es muy difícil, porque él emite lo que observa, él aplica lo que observa, él copia lo que observa y él también busca defenderse de otros factores probablemente. No estoy justificándolo, pero realmente solamente señalar a una sola persona creo que es pues como ver solamente, si insisto, una pequeña perspectiva de un problema muchísimo más grande. Claro que hay factores personales como la edad, como el género, como el desempeño escolar, incluso algunos déficits sociocognitivos, ¿no? Algunos trastornos en los niños que puede generar que emitan esa violencia, así como los comportamientos violentos. Pero sí creo que debemos poner énfasis en qué tanto normalizamos la violencia en cualquier lado, en películas, en series, en la música que escuchan nuestros niños, niñas y adolescentes, en en la misma estructura, en la tele, en las noticias, en lo que les gusta, en todos, en los videojuegos, en lo que comparten con sus compañeros, está la violencia. Entonces, culpar a uno solo no creo que sea la solución. Creo que debemos de ser conscientes desde la parte cultural sobre cómo vivimos, sobre cómo estamos orientando a nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre cómo estamos informando y sobre también cómo estamos previniendo. Y aquí viene lo importante, ¿no? Tenemos que detectar, uno, estas señales de alerta. Muchos le podrían decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Yo sí creo que si conocemos a los chicos, a las chicas, están con nosotros en la dinámica familiar, es muy fácil observar. Si yo no los conozco, si yo no estoy atento, si yo estoy ocupado en otras cosas, va a ser difícil darnos cuenta de estas señales de alerta porque son notorias.
Va a haber cambios notables en el comportamiento, irritabilidad, tristeza recurrente, aislamiento, ansiedad, mucho temor a ir a la escuela, llora todo el tiempo, dice específicamente, no quiero ir a la escuela, ¿no? Problemas del sueño, problemas de alimentación, o come mucho o deja de comer, hay un bajo rendimiento escolar, hay lesiones físicas inexplicables, ¿no? De repente apareció moreteado, mordido, rasguñado, le cortaron el pelo, y eso es algo evidente, ¿sale? Hay pérdida de sus pertenencias, de repente regresó sin lapicera, regresó sin celular, el celular está roto, regresó sin mochila, le rompieron el suéter, ¿sale? Cambios en el uso de aparatos de comunicación. Antes estaba súper entretenido en el teléfono, ahora ya ni lo quiere tocar. Llega una notificación y empieza a angustiarse, se asusta, no quiere que nadie vea su celular, su tableta. Hay quejas somáticas, ¿no? Me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele el brazo, o sea, de repente hay niños que han descubierto que traía roto el brazo, ¿no? Y nunca se dio cuenta porque nunca dijo nada, pero de repente es me duele el brazo y me duele el brazo, ¿qué te pasa? Me caí, pero pues bueno, indagando más, pues no, no se cayó, no, lo empujaron de la escalera. Y entonces, pues el brazo trae roto desde hace 3 días y se está aguantando el dolor. Y obviamente cambios de humor. O sea, de repente está de buenas, de repente está enojado, de repente se desquita con todos, pues al hecho de no poderse defender con sus compañeros, se defiende con sus hermanos, se defiende con sus familiares. ¿Sale? ¿Qué hacemos en las escuelas? Porque también esto es importante. Al yo estar involucrada en la dinámica escolar, hay una serie de protocolos muy estrictos a seguir, ¿no? E incluso hay leyes y políticas públicas que hablan sobre sobre el acoso escolar, sobre el bullying, con la intención de crear justo una cultura de paz. Vamos a especificar dos, que es la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley para la Promoción de Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. También existen en algunos otros estados de la República, donde principalmente se concentran en prevenir, erradicar y garantizar la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes, donde existen protocolos de prevención, atención y sanción por el acoso escolar, donde hay protocolos específicos de cómo dar aviso y cómo las escuelas en ese ámbito están obligadas a hacer algo al respecto, están obligadas a capacitar al personal, están obligadas a capacitar a los padres de familia sobre este tipo de acoso escolar, sobre este tipo de violencia. Y evidentemente, pues está también la no tan vieja creada, la policía cibernética en el casos de bullying en ciberacoso, ¿sale? Entonces, también somos conscientes de que hace falta mucho por trabajar, muchísimo, muchísimo por trabajar, porque no podemos reducirlo solamente al ambiente escolar. La sociedad, la comunidad y las familias tenemos mucho trabajo en el ámbito de la prevención. No queremos llegar hasta el punto de qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Y cuántos psicólogos vamos a ver y cuántos médicos vamos a visitar, sino siempre caer en este ámbito de la prevención, como sociedad, siendo conscientes de la normalización de la violencia y de cómo todos los días incluso pasa frente a nosotros la violencia y no hacemos nada y nos quedamos callados y decimos, esto es normal, ay, todo el mundo lo hace, desde las familias, donde incluso aplica, ¿no? La de si te pegan, defiéndete, y tú también pega, y tú también pega más duro, y tú también, ¿eh? Y nada más eres tonto y me entero que te pegaron, yo aquí te pego en la casa. Y entonces es un ciclo sin fin, ¿no? En donde las familias pues desafortunadamente pueden estar entretenidas hasta en otras cosas y no pongo especial atención en lo que requiere mi hijo, en las señales de alerta, incluso no solo de la víctima, sino también de quien produce la violencia, ¿sale? Y en los espacios escolares donde los profesores y cualquier personal que esté a cargo de la integridad de los niños, seamos conscientes de que no normalicemos la violencia, de que los niños se hagan, y los niños, las niñas, los adolescentes, en cualquiera del personal que trabaja con ellos, sea consciente de que debemos de hacer algo, de que no nos podemos quedar callados y que la situación puede justamente crecer hasta llegar a tener consecuencias severamente graves. Entonces, es un tema como muy largo, Pablo, pero creo que sí es importante como conocerlo, es muy importante ser conscientes que no es un juego, ser conscientes que las estadísticas están aumentando y que debemos de cambiar desde uno mismo para poder ayudar a los demás también a crear esa conciencia de que no está bien recibir violencia, de que no es normalizado, de que no nos forja el carácter, de que está bien que aprendamos desde niños a defendernos, desde que eso nos va a poner más pilas en la vida, porque Mm. está feo que nosotros el mensaje que les demos a este grupo de población
sea, pues defiéndete, pues así es el mundo violento, pues aguántate y pues acostúmbrate, porque creo que no es lo mejor. ¿Sale? Entonces, bueno, pues espero que haya sido interesante esta plática que hemos tenido, y que pues también recibamos como todas las opiniones y todas las dudas que puedan generar este tema. Muchísimas gracias, Caro, por compartirnos esta información. Sí, justo los datos son demasiado alarmantes, ¿no? Y también, también conectándolo con otras cuestiones actuales, ¿no? Pienso mucho también en que esta violencia ya está escalando a espacios también que tienen que ver directamente con el género, ¿no? Sobre todo hacia las niñas y hacia las adolescentes y las jóvenes, que creo que ahora conforme vamos avanzando, o sea, lo recuerdo y lo comentaste, ¿no? Como, bueno, yo cuando iba a la secundaria, pues a lo mejor sí las burlas estaban un poco más identificadas hacia mi identidad de género, ¿no? Hacia cómo vivía o expresaba mi género, y tal vez a otros porque usaban lentes, a otros porque eran pequeños, ¿no? De estatura baja, a otros porque eran muy delgados, otros porque eran de cuerpo diverso, etcétera, ¿no? Pero ahora actualmente podemos escuchar que sí, justamente estas violencias han avanzado al simple hecho de existir o de ser, ¿no? Como lo comentabas con el ejemplo de la chica a la que le gustaba el K-pop, ¿no? También hay ciertos grupos de esta población, como lo son las personas que les gusta el anime, las personas sí que son, tienen otra orientación sexual o que tienen otra identidad de género, o a las mujeres, ¿no? A las niñas y a las jóvenes. Creo que la violencia ha ido avanzando en ese sentido y que me llama mucho la atención cómo se conecta con personas que ya son más grandes que nosotros, no sé, lo pensamos en nuestros papás, en nuestros abuelos, etcétera, como que han apodado a esta generación como la generación de cristal, ¿no? Y que son conceptos, pues, complicados que dices, no hay generación de cristal, simplemente es porque ya la dejaron de normalizar la violencia y que porque hablan de cómo se sienten, ¿no? Incluso también un poco la vulneración de sentimientos y emociones que la mayoría hubiera sido interesante o sería interesante conocer, como cuáles, o sea, si hay, ¿cómo se dice? Datos estadísticos sobre quiénes son quienes perpetúan más el bullying, las mujeres o los hombres, ¿no? Porque ahí hay un tema como importante. Me gustaría a mí, por ejemplo, saberlo, ¿no? Porque yo he sido, en algún momento fui víctima de bullying de parte de mujeres también, y aunque se puede pensar que solamente los hombres ejercen bullying, ¿no? Como que está Exacto. como más Y va conectado. parejo. Realmente, sí, desafortunadamente las mujeres son un blanco principal del acoso, ¿no? No podríamos decir que solo los hombres lo manifiestan, porque como tú bien lo acabas de decir, o sea, esto no es una cuestión solo de género, es decir, solo los hombres emiten violencia, las mujeres Ajá, no. Claro que sí. ajá. Claro que sí, también hay una alta tasa de mujeres que emite esa violencia, y Sí, no solo hacia las mujeres, también hacia los hombres. sí. Eh, Porque aquí buscamos cualquier defecto, cualquier diferencia, como tú bien lo acabas de ver, ¿no? Estas poblaciones, este sector de personas que consideramos diferentes, son las que están más vulnerables por cualquier cosa, incluso hasta por tener el pelo de otro color, Sí. hasta por, incluso, ahorita, por ejemplo, la situación hasta de migrantes, ¿no? Que en algún momento estamos en ese punto donde hay Sí. personas migrantes viviendo en México que también son víctimas del acoso. Entonces, cualquier situación que consideremos diferente, pues va a formar parte de. Pero sí, desafortunadamente, los números nos dicen que las mujeres son las que son más acosadas, ¿no? A diferencia de los hombres. Ajá, pero que eso no las exime también de ser quienes perpetúan la violencia, ¿no? En el Correcto. caso del, por ejemplo, en el ámbito escolar, vamos a cerrarlo porque si hablamos de un ámbito, pues Sí, no. hay diferencias estructurales y sistemáticas que colocan la información de distinta forma, ¿no? Pero sí en el ámbito escolar pienso que sí, sí hay muy, como dices tú, pues parejo, ¿no? O sea, sí hay demasiado, tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces creo que sí es importante que reflexionemos y sobre todo también que pensemos de qué forma podemos acompañar, ¿no? A las niñas, a los niños, a las jóvenes, a los jóvenes, en estos espacios, ¿no? De nuevo encuentro con otras diferencias o con otras formas de existir, o de cohabitar el mismo espacio, ¿no? Y que creo, yo pienso que como que no se trabaja mucho, por ejemplo, de este lado en el espacio universitario, pues se intenta, ¿no? Que exista una integración equitativa y tranquila, lejos de la violencia, pues de las y los alumnos, ¿no? Que son parte de la comunidad universitaria, pero ya, o sea, justo como tú lo dijiste, a lo mejor ya no está tan normalizado, existe.
Y también no está visibilizado, no se habla, no se denuncia, ¿no? Pero de que lo hay, claro que lo hay. O sea, yo estoy 100% seguro que también existe el bullying escolar en los entornos universitarios. Tal vez por ya supuesto. hacia otros, bueno, sí, hacia otros temas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que se les acompañe y que se les escuche, se les observe, ¿no? Porque creo que esa es la primer parte como para darte cuenta y evitar que avance incluso hasta, pues sí, en homicidios, ¿no? Y en tragedias que no se puedan, pues, controlar después, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, muchísimas gracias a la licenciada Carolina por acompañarnos esta tarde y bueno, si tienen sus dudas, déjenlas por acá y las comentamos. Nos vemos en el próximo Género y Deporte. Vamos a tener a un invitado, él es Juan Martín. Juan Martín nos va a platicar un poco ya, bueno, ahora Carolina nos platicó sobre el bullying en espacios escolares, ahora vamos a hablar sobre cómo es importante aplicar la cultura de la paz con las juventudes. Entonces, bueno, ya nos veremos en el próximo Género y Deporte. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias.